cosa? ¿Cómo van? ¿Qué tal ese Muy puente? bien, muy bien. Descansando. Trabajando, Uy, Yo, mucho trabajo todo el fin de semana. caramba. ¿En qué trabajas, caramba. Gisela? Yo trabajo en Codensa, Ah, qué bien. ¿Trabajas sí, en La que Codensa? nos quita la luz. Aquí. al contrario, la que las coloca, Ah, sí, bueno. Qué bien. sí, zona norte. ¿Sí? ¿Zona Norte? ¿North Ujú. Point? No, trabajo en Cerro Súa. Ah, ok. Cerro Suba. Ujú. ¿Y dónde es eso? ¿Cerca de la colina? Sigue cerca de las colinas, ahí al ladito del Jumbo de la 170. Ah, somos Ahí Mm, está vecinos. la subestación Cerro Súa. Sí, 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 yo la he visto. Yo la veo a ah, cada ok. rato. Cada vez que voy a Jumbo la veo. Ah, sí, Yo vivo ahí en por Tacalica, el ahí muy parque. cerquita nos veríamos. Sí, claro. Entonces sí eres la que Sí, me todo el quita fin la de luz. semana. No, lo que le digo, la que la coloca. Sí, Ah, sí. bueno, De vez en bueno. cuando la quitamos, pero cuando vamos a hacer mejoras en la red. Qué bueno. Ah, no, estamos súper cerquitas, súper cerquita. Tú estás en toda la esquina del Sí, Marymount. exactamente, sí. Sí, ¿Y usted sí. dónde trabaja o vive? Yo vivo, sales a la Boyacá, coges hacia el sur, llegas a la clínica La Colina, pasas la clínica La Colina y por esa cuadra Sí. subes a la derecha. Uy, yo por ahí vivía. Ah, sí. ¿En dónde? Sí. En un conjunto que se llama Bacatán. Ah, ok, yo vivo en Pero Tacaliga el ya, Parque. pero ya no, ya iba en San Cipriano. Igual vivo cerca. Ah, no, aquí al lado. Qué chévere. Ujú. Sí, sí, Sí. sí, sí. San Cipriano me encanta porque ahí consigo todo. Sí, es bueno. Uy, no sale a la esquina, ya hay, mejor dicho, de todo ahí. Sí. Ah, bueno, compañeros. Pues muchas gracias por unirse a la reunión. Esperemos que sacarlo pronto después de haber echado todo el chisme. Lady, ¿nos estás escuchando? Sí, yo los escucho. Ah, bueno. Tú sí tienes un audio un poquito entrecortado, pero cualquier cosa si no te escuchamos bien, nos puedes ahí por el chat o bueno, y si no, ahí miramos cómo nos entendemos. Entonces, para el tema de la actividad voy a compartirles acá la pantalla porque pues veo que ya se han hecho algunos adelantos en el entregable y otros más sobre el documento base. Entonces, para que estemos sincronizados respecto a qué es lo que hay que hacer en cada uno de los documentos, obviamente pues que entendamos entre todos cuál es la actividad y ver cuáles pues son las oportunidades de mejora sobre lo que estamos haciendo y cómo vamos a terminar lo que falta en estos 4 días. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Ujú. Sí. Listo. Entonces, arrancábamos por el cronograma de trabajo que se derivó, digamos, de las actividades que están definidas en el, en la guía de trabajo, ¿sí? Básicamente lo que se hizo fue coger la guía, ver cuáles eran los puntos y ponerlos acá. Si bien cada una de las actividades tiene como un responsable, es importante entender que todas son, digamos que todas son consecuentes. No Sí, podríamos sí, ir a sí. hacer un análisis cualitativo de riesgos sin haber definido los riesgos, por lo menos, ¿cierto? Entonces, Sí. en este momento la prioridad es precisamente definir cuáles son los riesgos con los que vamos a trabajar. Eh, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que para identificar los riesgos hay que adoptar una metodología para poderlos identificar. Y esa metodología es la que en el entregable documentó Jorge y documentó Sandra. ¿Sí? Las Sí. diferentes formas de poder identificar los riesgos. Después hay otras partes que son todos los análisis cualitativos y cuantitativos en los que se involucran otras herramientas como las matrices de evaluación de riesgos que hay en el PMBOK. Pero digamos que el foco que debemos darle ahorita es precisamente definir cuáles van a ser nuestros riesgos para poder disparar las otras actividades. Entonces, digamos que hablando en términos de eh, sistemas de información, nuestra ruta crítica es la definición de los riesgos. ¿Listo? Ujú. Eh, entonces,
digamos que para darle trámite y no esperar a que tuviésemos documentado las diferentes alternativas o metodologías para la evaluación de los riesgos o la definición de los riesgos, lo que proponíamos y lo que se propuso en la actividad es tomar los objetivos del trabajo, los objetivos específicos del trabajo, y a partir de esos objetivos específicos, pues finalmente los riesgos están asociados básicamente a qué es lo que no me permitiría cumplir con esos objetivos o qué es lo que permitiría acelerar el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar los objetivos específicos y en la columna de dependencias es empezar a entender qué necesitamos o de qué depende que ese objetivo se cumpla o no se cumpla. ¿Listo? O básicamente cuáles son las dependencias de ese objetivo. El hecho de que, entonces, por ejemplo, en el primer objetivo lo que planteábamos era identificar los requerimientos de generación y consumo de energía eléctrica del municipio de Urumita en el departamento de La Guajira, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queríamos es entender cuál es la demanda energética del municipio y de las zonas de influencia del municipio para poder estimar la capacidad instalada que debe tener la planta para cumplir o satisfacer la demanda de energía en ese lugar, en Urumita, ¿sí? Entonces, en las dependencias se colocaban aquí precisamente cuáles eran esos factores que nos permitirían alcanzar este objetivo. Entonces, desde luego, tener estadísticas de la población, saber cuántos son, tener estadísticas de consumo de energía de los hogares, o sea, no solamente cuántos hogares hay, sino cuántas personas, y esas personas, perdón, no solamente cuántas personas, sino cuántos hogares, cuántas viviendas, cuántas empresas, y de ese número de empresas, cuál es su demanda energética, y pues de dónde, digamos que de dónde se puede sacar ese tipo de información. Entonces las estadísticas de consumo de energía que las puede tener una empresa como Electricaribe, las estadísticas de consumo de energía de las empresas, si hay una industria y si tienen un requerimiento de demanda energética. Permítame un segundo, un momento. Qué pena con ustedes, pero es que aquí todos estamos estudiando y entonces unos por allá, las chinas allá repasando. Entonces nos estábamos aquí, no nos escuchábamos ni los unos ni los otros. Entonces, estas básicamente eran las dependencias. Entonces, si ustedes se fijaron, hay unas que se habían completado y hay otras que no sé si se modificaron. Por ejemplo, esta Lady, que dice realización de análisis cuantitativos. Entonces, no sé si aquí había algún otro registro y esto se cambió, pero la idea no era asignar tareas. La idea era que cada uno de nosotros validara sobre el objetivo cuál creía que era esa dependencia o ese requerimiento indispensable para poder cumplir con el objetivo. ¿Por qué? Porque digamos que una de las técnicas es precisamente, o como lo mencionaban dentro del PMU, que es los riesgos los definen, pues los puede usted definir de varias formas, pero el más consecuente es primero definir identificar y tener muy claros cuáles son sus objetivos y a partir de ellos identifique cuáles pueden ser sus inconvenientes o sus factores a favor que no le permitan la consecución de dichos objetivos, ¿sí? Entonces de aquí salió esta lista enorme que dice estadísticas de población, estadísticas de consumo, estadísticas de consumo de energía. Si se fijan, nada de esto son riesgos, simplemente son datos o información que se requieren para cumplir con este objetivo, el objetivo de la parte B. ¿Listo? Entonces, lo que yo los invitaría a hacer es que si hicieron alguna modificación acá, es mirar, no sé si devolverla o por lo menos ajustarla, y de acuerdo a eso, porque por ejemplo, o si la agregaron, pues simplemente validar si realmente, por ejemplo, aquí los análisis cuantitativos es un requerimiento para alcanzar el objetivo. ¿Listo? Si no es así, si por ejemplo Lady vino y dijo, no, mira, sí, definitivamente el análisis cuantitativo no es un requerimiento para alcanzar mi objetivo, pues reemplazarlo por algo que sí sea un requerimiento para alcanzar ese objetivo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso para definir
nuestros, madre, nuestros Objetivo. riesgos. Riesgos. Exacto. El siguiente paso para definir nuestros riesgos lo vamos a hacer a partir de esto. Entonces yo hice aquí un ejemplo súper cortico. Entonces, mire, aquí dice que el objetivo central es poder identificar cuáles son los requerimientos en el consumo de energía eléctrica de Urumita, ¿cierto? Para eso necesitamos estadísticas de la población, o sea, saber cuántos son. ¿Cuál es el riesgo Ya. para mí? El riesgo para mí es que al momento de dimensionar la capacidad de la planta, ese diseño no se ajuste realmente a la demanda energética del municipio, porque la información está Se está incompleta. cortando. Ah, caramba. ¿Sí? Claro. Aló, 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 aló. Hola. Hola, hola, hola. Sergio. hola. Señora, Es que se están recortando. Se ¿ahí me están escuchan bien recortando o no? O me dan el un sonido. minuto y lo pongo de pronto de otra. Es que estoy en la última habitación del apartamento, entonces es posible que el Sí, sonido se creo que moleste. temas de cobertura. Listo. Denme un segundo. No ve que es problema de Codensa que siempre me pone la antena y me daña la señal. Voy a cambiarme de red, es posible que los abandone un momentico, entonces ya les confirmo. Bueno, Hable pues. Bueno, vamos a ver. Yo lo veo complicado. Que es complicado. No, pues es que es como más maluco trabajo, así como que todos tenemos que hacer lo mismo. Se me hace más complicado. Sí, hay que mirar. Entonces hay unas cositas que sí tiene razón Sergio, que hay que hacer pues de todos. listo, compañeros, ahí me cambié, vamos a ver. Bueno, ¿Esa es la del Entonces, vecino o...? sí, ahí robándole señal al vecino. No me conecté por el celular, vamos a ver qué tal nos va. Entonces les decía, este tema de las dependencias es simplemente para identificar cuál es. Lo que les decía, lo único que habría que cambiar es las que se agregaron sobre las que ya existían, como para... yo añadí unas, pero pues no cambié nada. Ahí Ah, había unos perfecto. espacios y en el Sí, la espacio idea agregué era, las. lo que, si se fijan, es que es una lista grandísima, entonces hacerlo una sola persona es agotador e interminable. Y como, Claro, no, y aparte se le empiezan a cruzar a uno los cables y definitivamente no sí, va, no voy a identificar todo. exacto. Entonces, la idea es que en los espacios esos en blanco, pues ayudáramos a completar como está ahí. Perfecto. Sí. Y es tener claro si lo que anoté ahí, pues realmente es una dependencia de mi objetivo y listo. Ahí me están Yo escuchando. creo que sí. Listo, Sí. perfecto. En la E, lo que vamos a registrar ahora sí es el riesgo. Entonces, si se fijan acá, yo lo que sugiero es que cojamos esto y lo partamos y digamos, no sé, del registro 1 al tal lo haga Pepito, del registro 1 del tal más 1 al tal más X, pues lo haga Perencejo y así. ¿Listo? Y Dale. defina cuál es el riesgo. Entonces, se fijen acá, por ejemplo, todos estos que hacen referencia a las estadísticas de consumo, a las estadísticas de población, a las estadísticas de consumo por parte del sector empresarial o industrial de la región, pues todos estos estarían cubiertos por este mismo riesgo. ¿Mm? Entonces, lo que haría es un único riesgo donde agrupe todos estos factores de dependencia. Ujú. ¿Sí? Es eso. Entonces, la idea es, al momento, vamos a quitar los espacios en blanco. Al momento, digamos que hay más o menos unos 70, digamos que dependencias, que no son precisamente riesgos. Entonces los dividimos en 5 que somos y ponemos ahí, marcamos con color por sección y cada uno, si les parece, se encarga ahí como de identificar su riesgo. No tiene que salir un riesgo por cada una de las dependencias, sino que como veíamos, pues podemos agrupar a esas dependencias en un único riesgo. ¿Sí? Ujú. Listo.
Finalmente, nuestro riesgo sería la columna E. ¿Ok? Ujú. Y ya con eso le damos trámite a las otras actividades que se derivan de eso. Entonces, esta codificación, esto no lo he hecho yo, es la definición de la mnemotecnia, que se hace, que realmente es dependiente de algo que subió Lady, que son las categorías, riesgos, bueno, categorías, niveles de tolerancia a riesgos, etcétera. Y que es simplemente la definición de los identificadores de cada uno de los riesgos dependiendo de la categoría de ese riesgo. Entonces ahí mencionan que hay categorías operativas, que hay riesgos operativos, operacionales, perdón, riesgos financieros, etcétera. Entonces, de Ujú. acuerdo a eso, lo que hay que definir es los códigos con los que se van a identificar esos riesgos. ¿Listo? Ujú. Entonces, tareas importantes. Yo ahorita divido, o sea, cuantifico esto. Hay algo que yo no he visto acá y es el tema del personal y alrededor del personal pues hay muchos riesgos asociados. El que sepan realmente, que sean idóneos, que tengan el conocimiento, etcétera. Eso hay que meterlo acá, entonces por eso lo puse aquí. Algunos temas de reproceso que hace parte como de la parte técnica y unos temas de comunicación, si hay buena comunicación, liderazgo, etcétera, dentro del proyecto. Entonces, yo los completo, cuantificamos cuántos o validamos cuántos son y divido equitativamente para que cada uno de nosotros defina El riesgo. cuál es el riesgo. ¿Listo? Eso, pues digamos que, y atendiendo el comentario de Gisela, y es, lo hacemos entre todos porque hacer esto una sola persona se enloquece y termina colocando lo mismo en todos, que ya nos ha pasado. De diferentes palabras, pero lo Sí, mismo. pero diciendo exactamente lo mismo, entonces se vuelve un círculo vicioso y no es. Ya con este insumo, ya hacemos el resto de las actividades, entonces ya empezamos a definir. Compañeros, a ustedes se les escucha, ustedes se escuchan igual que feo, como ustedes se escuchan bien. Ah, Sí, Sergio, sí. Ah, sí, usted sí. no. Me escuchan. Sí, la Sí, escuché como entrecortada. a ti se te escucha un poquito Se escucha entrecortada. horrible. De pronto. Yo los escucho horrible. Sí, Sí, no, pero tú escuchamos bien a Sergio. No, yo le escucho como si estuviera hablando entre un tubo. no. Igual apenas terminemos, comparto el video, o sea, lo descargo si estoy grabando, sí. Sí. Entonces, pues cualquier Eso cosa parece. lo revisas ahí, Lady Ay, María. sí, papá, porque no te escucho nada. O sea, te Listo, escucho horrible. entiendo. Ahí sí te escuchaba, yo te escuché bien, entonces no sé si estás en alguna Sí, posición pero específica. solo una palabra. Sí, sí. Sí, sí, sí. En fin. Listo. Entonces, conclusiones, y yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Definamos lo dividimos esta cosa, definimos los riesgos en la columna E y ya arrancamos, o sea, ese sería el insumo de ya la parte, porque la parte teórica Lady ya la puso en este punto 9 que eran las categorías, ahora hay que plasmarlo sobre los riesgos. Entonces, lo que hay que definir por parte de Lady es qué tan tolerable es el riesgo de no tener la información adecuada, qué tan tolerable es no tener el personal adecuado para la construcción de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Les voy a compartir este documento que me ha parecido súper bueno. Yo creo que abarca todo lo que nosotros necesitamos plasmar en el plan de riesgos. Si se fijan acá, él arranca por decir, mire, nuestra metodología es esta. Dice, nosotros arrancamos con esta metodología. Bueno, una introducción interesante. ¿Cuáles son los materiales y los métodos que utilizaron para ello? ¿Listo? Y arranca con todo lo que nosotros necesitamos. Entonces se los voy a enviar por correo. Yo no sé quién es el gestor de conocimiento que pueda centralizar toda esta información en un repositorio o en una carpetica de Drive. Y ahí está como, digamos que ese debería ser casi que nuestro entregable. Entonces nos es muy útil para guiarnos respecto a qué es lo que estamos buscando hacer. ¿Listo? Una pregunta. Señora. Yo no he leído pues muy bien el documento, todos los aportes.
Sí. Pero entonces después de que hayamos identificado los riesgos, ahí como, ¿cuál fue la metodología que usamos Sí, según lo que estamos viendo? ese punto, lo que yo le pediría a Jorge, que creo que es la persona que está encargada de la definición de metodologías, es definir precisamente cuál es el método que más se nos ajusta a nosotros. Hay uno que es muy interesante, que es la lluvia de ideas y que estaría cubierto por lo que hemos hecho, ¿cierto? Porque digamos que en principio nosotros definimos cuáles eran los objetivos de manera conjunta, a partir de esos objetivos definimos cuáles eran las dependencias y después de eso, digamos que hicimos la discusión de cuáles serían los riesgos a considerar. Entonces, Ujú. uno que deberíamos incluir dentro de los métodos, y muy buena, y digamos que qué buen, y muy pertinente la pregunta de Gisela, es precisamente ese, el de la lluvia de ideas por parte de personal idóneo o experto que dice el PMBOK. En este caso, pues digamos Ujú. que somos nosotros con el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos, la experiencia laboral que tenemos. Y el otro, no Sí. sé Jorge qué opines, es el tema de del diagrama de flujo. Yo me puedo encargar de hacer un diagrama de flujo muy general de lo que sería el proceso de la construcción de la planta desde el diseño, más que de la construcción, sino del diseño y la Eh, planeación del proyecto, hasta Sí. el punto en que, digamos que arranquen trabajos. O sea, no sería un cronograma de alto nivel de la actividad de construcción, sino todo lo que hay previo a la construcción y solamente un ítem sería como construcción para nosotros, ¿cierto? Ujú. Y con eso también nos es muy ok. útil porque ¿qué reconoceríamos ahí? Como lo hicimos en sistemas de información, lo que reconoceríamos son las dependencias de las tareas respecto a las otras, que eso también nos marcan los riesgos, ¿cierto? Cuando definimos la ruta crítica que nos va a dar el diagrama de flujo, vamos a identificar que hay procesos específicos por donde sí o sí tienen que pasar y si no se cumplen, pues no vamos a lograr los objetivos ni la triple restricción. Entonces, ese también Ujú. nos sirve. Yo creo que con esos dos sería suficiente de acuerdo a lo que leí en el trabajo, a lo que colocaron ustedes. No sé, Jorge, si ahí tengas algo que anotar. Adicional, no, no, pues realmente, pues lo que publiqué, pues fueron así como los dos que más resaltan para ¿Sabes? Yo sí que tengo duda Señora. cómo dime. numerar el trabajo en la tabla. Es que ahí dice 4.1, 4.1, 4.2, 4.3, pero digamos mis puntos no están ahí relacionados en la tabla de contenido. Ah, ok. Sí, es que también la elaboración del trabajo no es que, digamos que en tema de estructura, no es que se permita Sí. diseminar muy, muy fácil, pero en tema de trabajo sí. O sea, lo que decíamos es, necesitamos identificar los riesgos para poder hacer la evaluación cualitativa del proyecto, ¿cierto? Entonces, si te Ujú, fijas ahí, Lady, hay un 4.2 que está el ujú, análisis cualitativos y análisis cuantitativos. ¿Tú ujú. tienes qué punto? Qué pena, espérame a ver, yo miro acá. Mira, Yo tengo yo el tengo, cualitativo. yo tengo el cuantitativo Ah, ok. y tengo aparte de eso otro punto. Si viste el cuadrito que hice sobre los riesgos del proyecto, Sí, yo en un vi, solo punto son como 5 puntos. exacto. Entonces esta mañana yo hice el aporte del cuadrito de los riesgos, ¿no? Sí, Me faltan de las los categorías, otros, sí, de las me categorías, porque faltan los otros, entonces, que son como 3. Son exacto. como 4 o 5 puntos en uno solo. Ah, caramba. Entonces, mira, lo que hay que hacer, o sea, lo que entiendo por el trabajo y lo podríamos Sí, preguntar al tutor es que no necesitamos hacer un desarrollo teórico de lo que es el análisis cualitativo, ¿cierto? Lo que no. necesitamos hacer es tener nuestros riesgos, Aplicarlo identificarlos a los por algún riesgos. método y aplicarle Ujú. el Ujú, Sí. análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de esos riesgos, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. no sí, te afanes por poner, digamos que muy los contenidos de qué son, cómo se derivan, cómo se encuentran, perdón, sino más bien afanémonos ujú, por concretar cuáles son nuestros riesgos o identificar los riesgos y de aplicarle cada una de las, digamos que de los análisis que nos están solicitando acá. ¿Listo? Entonces, Ok. eso es lo que tenemos que hacer, porque después viene otro tema complejo, que es las estrategias para dar respuesta a los riesgos. Y eso es
digamos que si no, bueno, digamos que no es tan complejo, pero sí es largo porque toca sobre cada riesgo, hay que opinar, decir y definir cómo es que vamos a responder ante ese riesgo. Si se presenta, cuál es la probabilidad que se presente y si se llega a dar, cómo vamos a responder ante ese riesgo. Listo. Entonces, por eso es tan importante que definamos lo más pronto posible el tema de los riesgos. O sea, una vez teniendo la tabla de los riesgos, se desenredan muchos de los temas y podemos empezar a hacer cada uno los temas que estamos, a los que estamos comprometidos o a los que estamos designados. ¿Listo? Entonces, en el tema de metodología, y para cerrar la pregunta de Gisela, sería que Jorge dijese, bueno, estos son los métodos, estos son los que nosotros aplicamos. ¿Listo? Tal y tal. Mencionarlo nada más porque la descripción se supone ya está en la parte, en la parte donde desarrolló digamos que las definiciones de los diferentes, de las diferentes metodologías. ¿Listo? Y ya cada uno de nosotros arranca a hacer esto. Entonces, los análisis cualitativos, ahí hay en el mismo documento, en el PMBOK, hay una guía de cómo hacerlos, hay una matriz que nos permite hacer esos análisis también. Ese análisis involucra el impacto, la posibilidad de que ocurra y cómo se cuantifica ese riesgo. En los cuantitativos hay otros aspectos, entonces, para que lo tengas en cuenta, Lady, no te afanes en meter toda la carreta, sino preocupémonos por aplicarlo en los riesgos que hayamos identificado. Esos puntos también los vamos a dividir, me imagino. Ay, qué pena allí. ¿Qué? Es que como llega tan tarde el audio, ¿qué te iba a decir? O sea, hacemos solamente el cuadro, ¿sí? Más que todo como la matriz, ¿sí? Sí, mira, ven a ver si yo tengo... Más que bueno. la explicación. Exacto. Miremos este documento y tomémoslo de base. Ellos lo que dicen es, arrancaron con decir, mire, los materiales y métodos que seleccionamos para la identificación de los riesgos son estos. ¿Listo? Después, la identificación de los riesgos. ¿Cómo fue que lo hicimos? Pum. Este COMPES también es importante porque recuerden que nosotros estamos haciendo un proyecto de carácter público en el que intervienen fondos o recursos públicos, entonces ese COMPES hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esta es nuestra clasificación de riesgos, que es la que Lady nos compartió en el entregable que compartió esta mañana. Entonces hay riesgos operativos, operacionales o técnicos, hay riesgos tecnológicos, hay riesgos sociales o políticos y hay riesgos regulatorios, ¿cierto? Esa sería nuestra clasificación. Listo. Pero entonces ¿sabe yo qué pienso ahí? Cuando identifiquemos los riesgos, o sea, vamos a dividir lo de las dependencias y vamos a identificar cuál es el riesgo. Sí. Entonces también hagamos una columna más en la que digamos dónde está asociado, o sea, cuál sería la clasificación de ese riesgo, si es operativo, si es técnico, para que ya de una vez quede clasificado. Ok. Este es el tipo o no sé. Sí, perfecto. Perfecto, entonces quedaría en la E el riesgo y en la F el tipo de riesgo, si es operativo, si es tecnológico, si es político, funcional, etcétera, de gestión y demás. Listo. Ahora, estas categorías las definimos nosotros también, ¿no? No quiere decir que si, oiga, si aquí no dice que los riesgos de gestión del proyecto no quiere decir que no existan riesgos. Es listo, entonces estas categorías, pues Lady nos dirá, mire, nuestras categorías deberían ser estas. Que yo, como lo veo, son estas 4 más el de la de gestión. En el cuadro, sí. Exacto. Son las que están en el cuadro. Esas son las categorías que nos perjudican a nosotros ahí en el proyecto. Exacto. Listo. Entonces ya tenemos esa. Entonces la idea sería tomar como referencia las categorías que nos dio Lady en el entregable y de acuerdo a lo que dice Gisela, es colocarle acá, además del riesgo, el tipo de riesgo al que hace referencia ese riesgo. ¿Listo? Perfecto. Súper. Listo. Bueno, entonces
sería ese el análisis cualitativo. Entonces, si se fijan aquí, lo que dice es, sí, mire, para hacer el análisis cualitativo lo que empleamos fue esta matriz que está en el PMBOK, tal cual. ¿Cuál sería la tarea del que hace esta matriz? Es de definir precisamente los indicadores, porque si bien la estructura ya está hecha, sí hay que definir cuáles son los daticos que nos van a definir si es un riesgo alto, bajo, medio, etcétera, y cómo se mide el impacto de ese riesgo. Lo que veo es que lo más sencillo es que se mida en plata, en dinero, ¿cierto? Es que, oiga, si esto no se cumple, pues nos va a afectar en tanta plata. O si se retrasa esta actividad, nos va a afectar en tanto dinero. Pero aquí dice claramente cómo se puede llegar a ese valor. ¿Listo? Ok, Es, es eso. Aquí ya están los riesgos. ¿Sí? Entonces aquí dice la identificación y clasificación de riesgos más la valoración de probabilidad e impacto del riesgo. Entonces, para quien le toque hacer la evaluación cualitativa, creo que es, aquí está el insumo, es cuadrar nuestros riesgos sobre esta misma tablita y presentarlo así. pero entonces lo que yo les decía ahorita era que eso también lo vamos a dividir porque posiblemente sean muchos riesgos. Ah, sí, claro. Entonces también, a mí me toca el cualitativo, O, por eso lo digo. claro. Entonces, el cualitativo también. Sí, el cuantitativo y el no, cualitativo. exacto. Lo que les decía es, Que es lo que sabes qué pasa, Sergio, sí, que este trabajo más que todo es como para mirar el uy, te perdí, Ley, todo no sé el trabajo de eso. si Gisela o Jorge alcanzaron a escuchar. Ya, y que No, no la escuché. Repite de ¿no nuevo, me Lady. escuchaste? No, No. Mira, es que tenemos que entregar ahorita, más que todo es como para mirar la parte financiera. Entonces, por eso, esa parte va a ser súper larga, Ya. ¿no? Sí, pues recordemos que nosotros ¿O no? estamos en la fase de planeación, diseño y planeación del proyecto, ¿cierto? Nosotros no vamos a abarcar la construcción. Por eso también estamos evaluando la viabilidad de construir esa planta. Digamos que ese es nuestro Ujú. derrotero dentro del proyecto. Por supuesto, digamos que un punto importante y muy relevante ahí es que qué tan viable es económicamente realizar el proyecto, y es lo que menciona entonces Lady, pues que habrá muchos factores que habrán que evaluarse para definir la viabilidad financiera del proyecto. Y claro, como mencionan, digamos que las dos, al tener análisis cualitativo y cuantitativo, respectivamente, pues van a tener una cantidad inmensa de riesgos que son todos los que hayamos identificado, 50 o más. Por eso la necesidad de que todos ayudemos a trabajar, porque es más fácil hacer 10 que una sola persona se siente a hacer 50, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál sería la tarea entonces de quien lidere esa acción? Es que arme la matricita, ¿cierto? Y nos diga, mire, ya la publiqué en la hoja 9 del documento base, empiece usted, los mismos riesgos que usted identificó, colóquele la probabilidad y el impacto de acuerdo a estos criterios. Y cada uno hacemos esos 10 que nos tocaron. Pero digamos, para la plata sí es difícil, ¿no? Va a ser un poquito más difícil. ¿Cómo es el análisis cuantitativo? Bueno, en el impacto, en el cálculo del impacto monetario de ese riesgo. Pero no tanto. No, o sea, en el cálculo cuantitativo, porque es que el cualitativo, bueno, no lo podemos, pueden dividírselo y es como mirar las cualidades de cada uno, los defectos, sí, pero en el otro como es plata, cada cosa va a ser basada, pero en dinero. Bueno, en ese punto yo lo que Ahí nos podemos diría descuadrar. No te preocupes porque finalmente digamos que como cuando se hace el nivel de impacto de monetario de ese riesgo, tú lo que vas a definir es, oiga, si es un gran impacto, multiplíquelo por un factor de 0.9 o de 1. Si es un mediano, multiplíquelo por un 0.5. Y si es un no bajo, multiplíquelo por 0.2.
por ejemplo, ¿cierto? Ujú, Eso, ujú. con relación a la probabilidad de que se dé el riesgo, te va a dar un valor. Y ese valor es el que te va a definir qué tan vulnerable se es respecto a ese riesgo. No te va a exigir un valor económico final, ¿cierto? No va a ser en De, pesos. porque ese valor económico final se va a dar es, listo, si es un impacto grande que yo dije 0.1.0, eso sí Ujú. voy a determinar que, no sé, para los de la parte técnica, los impactos de altos son de, no sé, 10 millones de dólares. Para la parte de gestión, los impactos actos son de 5 millones de dólares o de 1 millón de pesos. Entonces, no te vas a enredar en Mm, darle costo efectivo de eso, porque eso lo vamos a cuantificar cuando ya tengamos todos los datos. Y digamos así, mire, a mí me cuesta más un error técnico que un error administrativo, ¿sí? Porque no los puedes poner entonces al yo mismo hago, nivel. ¿sabes qué? Yo más bien hago esta sola, ¿no? O mejor no. Pues pongámoslo en la matriz y miremos cómo nos va yendo. Lo importante es que llevamos una cadencia, o sea, un ritmo en el que todos los días podamos hacer algo, porque si esperamos al viernes nos pasa, nos vamos a colgar porque son muchos puntos los que vamos a tener que evaluar. Por ejemplo, Entonces, yo opino que nos comprometamos a tener listo el tema de los riesgos. exacto, eh, ya para mañana. O mañana, sea, ya mañana tenemos mañana y mañana trabajamos en otra cosa. Y así exacto, en nos vamos. cuantificar los riesgos, exacto, exacto. Yo apoyo la moción de Gisela para que ya teniendo mañana los riesgos podamos montar estas matrices, definir nuestros criterios de probabilidad de impacto y a partir de eso ya Exacto. arrancar a consolidar el trabajo. Sí, ¿Listo? o sea, dejemos hoy todo lo teórico y mañana nos encargamos de hacer lo otro, ¿sí? Las matrices. Sí, exacto. Eso, las Hoy, matrices hoy que la, nos toca a Gisela y a mí, que son las más demoradas. Y si ya nos vemos muy colgados, porque eso ya nos toca entregarlo cuando, como en 2 días. el sábado hay Sábado. que entregarlo. Mire, Eso, por eso. Entonces sí, ya ahí sí le repartimos un pedacito a cada uno. hay dos temas prioritarios y es, encontremos los riesgos, ¿cierto? Después de encontrar Ujú, los riesgos o de definir los riesgos, es montar las matrices que va a tomar tiempo. ujú, Y el otro tema ujú, que va a tomar tiempo es la respuesta. ¿Listo? Recuerden que aquí en el entregable hay una que se llama estrategias para dar respuesta a los riesgos. Y en eso hay que especular mucho, hay que inventar, digamos que idear muchas maneras de decir, oiga, si la persona no sabe del tema de celdas fotovoltaicas, ¿qué hacemos? ¿Lo capacitamos? No, seguramente no nos da. ¿Lo reemplazamos? Bueno, entonces ahí entonces, yo lo que digo es, trabajemos sobre las matrices, saquemos los riesgos, miremos mañana cómo se adelanta el tema del impacto. Si ves que es rápido y que lo puedes asumir solita, pues lo arrancas y lo haces solita. Y mientras tanto, la otra parte del equipo arranca con las estrategias para dar respuesta porque finalmente los riesgos ya están. O sea, no dependemos, por ejemplo, del análisis cualitativo y cuantitativo para poder definir cuál va a ser nuestro plan de mitigación de esos riesgos. bueno, sí, sí. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Entonces, Entonces, ¿cómo quedamos? Sacamos eso, los riesgos hoy para mañana poder armar las matrices y empiezan ustedes a evaluar qué tan factible es que lo hagan solos o no. Desbordamos Ok, sí. trabajo hacia el resto del equipo o reasignamos bien sea para las estrategias de respuesta o los mecanismos de mitigación. Que creo que Listo, eso sí. está acá también, ¿no? o sea, termino de hacer mi punto en largo, ¿sí? Que son como 5 en 1, ¿sí? Ese. No, Termina Lady de Silla, hacer no, eso. Lady María. No, 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 no te pongas a armar todos esos puntos, porque finalmente, recuerdas que lo que dijimos es, más que la teoría de qué son los puntos, es cómo la Sí, aplicamos a los riesgos que hemos sí. identificado. O sea, Entonces, aplicarla. exacto. Ah, Digamos que la sí. meta de todos hoy es que cada uno tenga su sección De de riesgos. riesgos De ahí. definida. Esa es la meta del equipo hoy. ¿Listo? O sea, Entonces, la tablita que yo envié, ¿no?
Eso es lo que me tiene confundido. ¿Puedes ver mi pantalla? No. Sí, estoy viendo tu Listo. pantalla. Mira, en la pantalla estoy proyectando la tabla de objetivos, dependencias, ¿sí? En esta columna voy a quitar, bueno, ahorita quito esto, en esta columna va riesgo, Ujú, ¿cierto? Y este es el tipo de riesgo, ujú. ¿ok? Entonces, listo. Esto, ¿recuerdas? Este riesgo identificado va a salir de, no sé, a ti te va a tocar del 20 al 30. Entonces tú coges las dependencias del 20 al 30. Dices, ok, todas estas son mías. Ujú. ¿Listo? Voy a marcarlas acá. Tú coges esos 10 ítems y empiezas a decir, ok, ¿qué riesgo puedo tener si la operación de equipos y materiales bajo condiciones del ambiente de la región? Ah, ok, entonces el riesgo es que no se hayan tenido en cuenta digamos que los aspectos climáticos de la región y los equipos que se hayan adquirido no estén ajustados a esas condiciones de trabajo, ¿cierto? Ujú. Requerimientos para interconectarse con la red nacional. Entonces, ¿qué riesgo es? Que no se tenga claro o se desconozca cuáles son los protocolos técnicos para la conexión de esa planta a la red de distribución de energía eléctrica Ujú. del país. Cualquier cosa puedes llamar ahí a Codensa, que allá te dicen cuáles. Ahora, No, que Gisela me diga. Ah, sí. ¿Listo? Entonces es eso, es que cojas la dependencia y digas, oye, de aquí qué riesgo se deriva. Nada más. ¿Listo? listo, Ok. Voy a listo. devolver esto. ¿Y cuáles me tocan a mí? No, no lo hemos hecho. Ya ahorita completo unos que creo que deberían ir. Listo. ¿Y Y tú me los dices divido. ahorita cuáles me tocan? Sí, 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 ahí en el chat les confirmo, Sí, ya está dividido y arrancamos. Listo. listo. Sí, para no trasnocharnos hoy hasta las 3. Listo. Para hoy acostarnos a la una, Y por lo cualquier menos. cosita de cuenta le pregunto a Gisela. Eso, ya vas ahí. De una. Bueno, ¿Listo? Bueno, ¿Dudas? ¿Preguntas? bueno, sí. No, no, yo no. creo que las dudas van surgiendo. Y entonces mañana que hablamos por chat, nos Sí, reunimos otra vez yo para creo ver que qué. Sí, sí, ¿cómo te parece mejor? consolidemos lo que esté, llevemos las ideas súper claras para que la reunión sea de 20 minutos súper efectivo y ya definimos, Sí, porque aquí hay varios temas, pues que si bien ya están distribuidos, pues toca ver, como decían ustedes, si alcanzamos, si se alcanzan a hacer por una única persona o si definitivamente tenemos que ujú, todos meterle mano al asunto. Sí, para nosotras dos es súper importante reunirnos porque qué tal no alcancemos a hacer esas matrices. sí, 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 de sí, una. sí, entonces listo. nos reunimos unos 20 minutos, ¿sí? Ahí a la misma hora, ¿te parece Sí, bien, Gise? Por mí está bien, sí, señorita. perfecto. Les envío la Ah, bueno. invitación para las 8:30 entonces. Ok. En Listo. Leo. Listo. ¿Y Jorge qué le pasó? ¿Qué pasó, Tan Jorginho? callada. No, no, Está no, aquí feliz que porque en este él dice que trabajo no no hay le lío. tocó tampoco tan duro. Pero No, mañana nosotros sí, decidimos que te ponemos a hacer no, listo. No te preocupes. No, igual a Jorge sí. tiene una tarea chévere porque él le toca las estrategias de respuesta, entonces ahí Ay, ay, ay. le figura. Listo, compañeros, un abrazo. Feliz noche. Bueno, que estén Lo bien. Bueno, mismo. chao. Chao, que estén bien. Descansen. Igualmente. Gracias. Chao. Chao.